Es el valor que que el Señor nos ha dado al ser humano, es la dignidad porque somos una imagen de Él. Y ahora resulta que porque se te nota poquito aquí, que porque allá, ¿por qué le quitas el valor a un ser humano? Independientemente de que alguien no sea cristiano, tiene un valor porque es creación de Dios. Conoció, en mi lugar se entregó, tomó toda mi historia y en su vida me escondió. Y el permitir oír a nosotros y a toda nuestra audiencia tu testimonio, cómo fue ese día que cambió la vida de Alan. ¿Cuántos años tienes actualmente? 31 apenas. 31, joven Gracias. todavía. Comentábamos ayer un poquito, hablando de un contexto amplio de lo que fue tu vida, y me comentabas que tienes 5 años apenas en el camino de Dios, pero hubo algo previo y algo que me llamó mucho la atención de lo que tú me comentabas, es que no fue meramente el decir estoy bien con lo que estoy haciendo en cuestión de mi identidad. Tú vivías bien a gusto. Compártenos desde ese momento cómo fue esa niñez, esa juventud, y hasta donde llegaste a tomar esa decisión de decir, necesito generar dinero, y por qué camino te fuiste. Claro. Mira, es que yo estuve tan metido con el tema del éxito, el reconocimiento personal, la fama, ser millonario, ganar buen dinero, que esto me llevó a tomar decisiones laborales, personales, de buscar el coaching, de buscar ciertas metodologías que te ayudan a descubrir esta parte de ti, esta disciplina en ti, crear esta mente necesaria para el mundo de los negocios, el poder ayudar, el poder influenciar. Sabes, yo venía desde mis vacíos, desde mis heridas, desde muy niño, de no poder ver la cuenta los domingos, ir al súper y tener que ver los precios. Y todo esto me genera ciertas heridas que yo digo, bueno, que la gente que tiene dinero, la gente de fama, reconocimiento, pues que tienen ellos que no tengamos nosotros. Y así empecé a crecer. A la misma par descubría mi identidad sexual. Sin embargo, al pasar de los años, la identidad sexual no fue un problema para mí porque yo no vengo de una familia cristiana, yo no vengo de una familia evangélica, yo vengo de una familia tradicional católica, que eso es por tradición acá en México. Entonces, yo crezco con estas heridas, empiezo a desarrollarme en la secundaria, la prepa, empiezo a empezar a querer, a entender quién es Alan, qué es lo que quiere Alan, y empecé a fragmentar toda mi identidad en todo mi hacer. Por tanto, yo tenía un buen trabajo, buen dinero, una casa, un reloj. Ese es el éxito latinoamericano. Entonces, yo empecé a construir eso. A la par, obviamente, se desarrollaba mi identidad sexual. Cabe mencionar que fui abusado a los 7 años. Pero esto no fue determinante en mi vida porque no fue algo caótico, no fue algo que me doliera. Fue algo como ah, eh, rico, fue algo así como divertido. Obviamente, pues yo estaba muy niño, ¿sabes? Entonces, no fue esto un problema. Entonces, digo, cuando yo desarrollo quién es Alan ya en la preparatoria y yo digo, ya está. Alan es este homosexual que ya me aceptaba a esta edad de la preparatoria. Alan es un hombre ya libre, porque a ese punto de mi juventud yo ya había tenido parejas, ya había construido una libertad en mi familia, ya habían conocido alguna pareja, ya mi círculo, mi gente, ya conocía todo esto. Entonces, para mí la homosexualidad antes del cristianismo, antes de encontrarme Cristo, no fue un problema. Fue el probar otras cosmovisiones que dicen dar respuesta al ser humano, al valor, a la dignidad, al propósito del ser humano, como por ejemplo la ayahuasca, todo lo que es la naturaleza, por ejemplo, angiología, esta parte de conecta con los ángeles, tus patrones, tus registros, la ley del universo, vístete para el éxito, atrae el futuro. Tienes que ser quien tú quieres ser, tienes que atraer ese futuro, lo que tú piensas lo atraes. Yo probé muchas cosmovisiones. En algún punto uno de los negocios que tuve fue el coaching. Estuve tan metido con la ontología, el coaching, la programación neurolingüística, que es la PNL, precisamente para formar este Alan exitoso que yo quería ser. Entonces, cuando todo esto, después de quebrar, quedarme en bancarrota personal, económica, física, y hasta espiritual, después de probar todo esto y decir, ¿cómo puede ser que después de que quiebro pasa más de un año y no puedo conseguir trabajo y no puedo conseguir
una oportunidad, un empleo, pareciera que la vida, Dios está en mi contra, y estas cosmovisiones no responden a mi valor, de dónde vengo, mi propósito, dignidad humana, o sea, no responde nada de esto, fue donde yo dije, tiene que haber algo más. Esto no es todo lo que hay, o sea, tiene que haber algo más. No puede, esto no es casualidad. Y es después de mucho tiempo, te estoy hablando ya a los 26, 25 años más o menos, 26 años por ahí, fue cuando después de mucho tiempo yo ya haber construido, según yo, un Alan, donde yo le doy el voto de confianza al Señor. Y eso porque cuando intenté quitarme la vida, que yo le dije esa vez a mi amigo, le dije, hey, sácame de aquí porque si no me sacas hoy, me voy. Porque claro, estaba en bancarrota económica, más de un año de buscar trabajo, ya era para mí un colapso. Imagínate que mi identidad, cuando quiebran mis negocios, cuando quiebra todo mi hacer, ¿qué quebró? Mi ser. Porque en dónde estaba basado toda mi identidad, toda mi persona, todo lo que soy verdaderamente, ¿en qué estaba basado? En mi éxito, en mi trabajo, en todo lo que se puede perder. Entonces, cuando todo esto quiebra, quebré yo. Y fue tan fea la quiebra que yo le dije a un amigo, sácame de hoy de mi casa porque si no me sacas, me voy. Este amigo me llevó a un lugar acá en Chihuahua muy bonito y ahí fue donde yo reté a Dios. Le dije yo, si tú existes, dame un trabajo. Porque no puede ser que tú seas tan Dios allá arriba, sentado quién sabe en dónde, dicen que en un trono. Y yo acá, tan mísero. Esta es la vida realmente de tus hijos. Si realmente existes, respóndeme. Y es ahí donde malamente reté a Dios, pero le di este voto de confianza al Señor y fue donde mi amigo que me sacó de mi casa esa vez, tiene familia cristiana y yo me acordé, yo le dije, ¿tú tienes familia cristiana, no? Y me dijo, sí. Le dije, pues ¿sabes qué? Llévame con los cristianos locos. Le dije, porque a los cristianos locos les va muy bien. No sé qué tienen que siempre les va muy bien. Siempre escuchas estas historias de que no, pues era borracho y ahora no. Era desempleado y ahora tiene negocios. Siempre escucho estas historias. Entonces, algo tienen. Llévame con ellos. Y yo sorpresa que a la semana me lleva a una iglesia cristiana. Tengo un encuentro muy fuerte con el Señor. Y es ahí donde digo yo, wow, verdaderamente había algo más. Es ahí donde la cosmovisión cristiana tiene algo más que ofrecer. Ahora sí que la realidad cristiana es objetiva, tiene mejores respuestas que otras cosmovisiones a lo que es la dignidad, valor y propósito al ser humano. Y entendí por qué yo no pude cubrir mis vacíos con todo lo anterior que yo hacía. Este vacío interno que pudiera medianamente tener algo, pero no, no cumplía con mi propósito, con quién era, o sea, seguía sintiendo ese vacío. Entonces, es ahí cuando yo tengo un encuentro con el Señor, hasta ese punto la homosexualidad no era un problema para mí, y es ahí donde digo yo, ok, muy bien, ya tuve un encuentro con el Señor, 15 días después consigo trabajo, yo no sabía nada de la Biblia, y empiezo como a buscar más del Señor, porque yo me enamoré del Señor de tan fuerte que fue el encuentro con Él, y ahí fue donde yo empecé a decir, ok, todo está perfecto, Señor, pero entonces, ¿qué voy a hacer con la homosexualidad? Ahí fue donde empezó a ser el problema la homosexualidad, porque antes, ¿quién me había confrontado? Nadie. Yo vivía una libertad total. Yo había O luchado por sea, eso. tú viniste, Alan, un poquito, plan, Claro. vienes a los pies de Cristo y empiezas y tienes tu encuentro y tú tenías pareja. O sea, ibas a la iglesia con tu pareja o no había una pareja. Fíjate que casualmente ya tenía 6 años soltero. Los O últimos sea, 6 no. años antes de volverme cristiano no pude tener una pareja. No sé por qué, no se dio. Ok, ok. Adelante, Fue adelante. muy curioso. Entonces, así llego al cristianismo, me convierto. Después de un año todavía me resistía porque empecé a ver esta parte de la homosexualidad y fue cuando dije yo, sí es, no será, pero es que yo nací así, pero yo no lo elegí, pero porque Dios me rechazaría por amar, no tengo derecho a amar, sí puedo amar o no puedo amar. Entonces, ahí fue donde yo me bloqueé y dije, ok, Señor, qué bueno que me has dado trabajo, qué bueno que me respondiste, yo ya sé que tú existes, yo ya sé que las otras cosmovisiones pues son un sustituto tuyo, pero esta parte de mi sexualidad ya la tengo trabajada, no tienes que hacer mucho aquí, Señor. Mira, ¿qué te parece si mejor me cambias el carácter porque yo era muy enojón? ¿Qué te parece si empezamos por otras áreas? Esto no lo toques. Pero empecé a exponerme tanto a la palabra, estudios, a la par empecé a estudiar el Instituto Bíblico de John Wesley, que es de la Metodista acá en México, y empecé a estudiar el seminario. Y claro que obviamente el estar expuesto a la palabra, escudriñarla, el Señor empezó muy sutil a transformarme, cambiarme, muy sutilmente a amarme, pero a transformarme, a mostrarme sus planes son mejores que los nuestros. Hasta que después de un año pasado entendí y
decidí rendirle también mi área sexual y fue cuando empezó el proceso de transformación en donde dije, Señor, yo ya he visto que tus planes son mejores que los míos. Cuando yo hago lo propio, cuando yo lo hago a mi forma, fracaso, fallo y una en un millón le doy al tino. Pero, ¿sabes? Ya no se trata de mí, se trata de ti. Entonces fue donde yo rendí esta área y fue donde el Señor empezó a transformarme y fue donde lo que no era posible para mí, pues se volvió posible. Yo jamás hubiese podido imaginar que el año pasado hubiera tenido novia, que mi mente, mi corazón, mi forma de ver, actuar contra las mujeres es diferente, mi forma de relacionarme, o sea, hoy hay un propósito, hoy hay un sentir de, claro, un día yo voy a casarme, tener familia, ¿sabes? No por llenar el vacío, sino porque ahora ya ministerialmente una compañera que me acompaña a donde yo vaya a predicar, a donde yo vaya a llevar la palabra, o sabes, ya es por propósito del Señor, ni siquiera es por esta parte de vacío, no es por mí, sino para también glorificar al El Señor. plan de Él. Exacto, es por seguir un plan de Él. Entonces es muy lindo ver cómo el Señor lo hace una vez que tú te rindes, pero yo siempre comienzo por esto, porque a veces creemos que la identidad de género, pero sabes, a veces hacemos de nuestro hacer o de nuestra cotidianidad un ídolo y nuestra identidad también se basa en eso. Si soy exitoso, si soy el psicólogo, si soy tal persona, si tengo el título, si soy líder o pastor, soy reconocido y soy ministro de la palabra. Entonces, vivimos mucho del hacer en nuestra sociedad. Y es que es lo que nos han inculcado. Si tú eres una persona que estudia, entonces vas a ser alguien en la vida. Ahora, Alan, yo pude ver un poquito de tu testimonio en las redes sociales y me llamó mucho la atención porque también hubo una parte en la cual tú comentaste algo donde llegaste a una iglesia junto con tu amigo y ahí en la iglesia lo primero que te hicieron es te condenaron y en vez de ayudarte no a que siguieras tu vida, pero sino de una manera. Cuéntanos esa parte, porque yo sé que ahorita hay pastores y pastoras que pueden estar escuchando este programa y yo sé que sí lo hay. ¿Qué fue la reacción cuando tú llegas a la iglesia y les expones? O sea, les dice, o parece que hasta ellos te llamaron y te dijeron, a ver, venga para acá, ¿cómo está tu vida? No, Cuéntanos hombre. esa parte. No, hombre, Saúl, es que ahí está el tema, porque yo ni siquiera expuse nada. Mi primer No, año y medio, yo no expuse nada de mi atracción, precisamente porque yo dije, creo que voy a ser más rechazado que ayudado. Sin embargo, sacaron conclusiones lógicas por cuanto yo ya tenía 27 años más o menos y no estaba casado, no tenía novia, y venía con un amigo, sacaron la conclusión de que éramos pareja. Y en vez de acercarse a alguien, cualquier congregante, líder o pastor, a ayudarnos, disipularnos, instruirnos, a guiarnos, más bien es que sacaron la conclusión, se hace todo un chisme en la congregación y eso termina por rechazarnos. Y yo me acuerdo que mi primer campamento de jóvenes todavía ni siquiera nos bajábamos del autobús cuando ya estaba el chisme de pasillo que por qué íbamos a un campamento de jóvenes si no éramos buen testimonio, si éramos pareja, mi amigo y yo. Sacaron un montón de conclusiones ¿y si lógicas. eran pareja? Claro. Si eran pareja tú? No éramos pareja. Acuérdate que yo tenía ya 7 años soltero. O sea, nomás porque te juntaban mucho con él, dijeron, estos son pareja. Y Es mi ese mejor, amigo, es mi mejor amigo de 15 años. Hemos compartido un montón de proyectos juntos. Y claro que obviamente su familia era cristiana. De hecho, él se había salido de la cristiana para volverse católico como yo. Por eso éramos muy amigos, como hermanos. Ok. Ahora, entonces, llegas a ese punto y ¿qué hicieron tú y tu amigo? ¿Se fueron? Hay una historia también ahí que me gustaría que... Sí, mira, fue difícil, fue complicado. Realmente es que yo me entero unos días después de ese campamento, de esta situación donde un pastor confronta a mi amigo y le dice que qué le pasa, que por qué somos pareja. O sea, ni siquiera preguntaron, o sea, lo afirmaron. Entonces mi amigo Lo estaba... aseguraron. Sí, lo aseguraron. Mi amigo estaba quebrado. Mi amigo ya se iba de la iglesia. Mi amigo estaba enojadísimo. O sea, de verdad mi amigo pensó en demandar. No, mi amigo estaba dañado muy feo y muy drásticamente. Yo, como ya había tenido un encuentro con el Señor, lo tomé un poco más con calma porque yo dije, ok, a ver,
separa una cosa que es de Dios y otra cosa es los seres humanos. Más o menos sabías que te arriesgabas a esto. Pero es que el amor del Señor que Él me mostró, es que Él sabe todo lo que va a pasar, no se le escapa ningún detalle. Él me mostró tanto su amor que yo dije, no, espera, yo ya no puedo negar la realidad de Dios. Entonces, gracias a este proceso, mi carácter se construyó. Ahora, a la par, ¿cómo fue que lo pudimos sobrellevar? Porque unos amigos de otra iglesia, hermana de donde yo me congregaba, ellos eran jóvenes más adultos, los de mi iglesia eran más jovencitos, más chavitos, nos empezaron a abrazar y hubo un pastor, un amigo, que hasta la fecha es mi amigo y mi pastor, que él me preguntó abiertamente, Alan, ¿tú tienes atracción? ¿Tú estás batallando con esto? Sí. Ya desde ahí me quité una carga del 60% de mi espalda y este grupo de amigos me empezaron a liderar, a pastorear, a guiar, pero nunca a rechazar. Más bien fue exponerme a la palabra, a escudriñarla, a entenderla y el Espíritu Santo empezó a hacer lo que siempre hace en cualquier persona, el crecimiento de un corazón rendido. Pero si no fuese por este grupo de amigos y si no fuese por un pastor que entendía verdaderamente la cosmovisión cristiana y entendía verdaderamente el amor del Señor, yo no sé qué hubiese sido de mí. Ok. Y ahora, bueno, ahora tú estás poniendo todo tu testimonio, porque yo lo estuve viendo en las redes sociales y diciéndole al mundo. Ahorita a mí me ha tocado desde hace 20 años trabajar con jóvenes. Después ya no estoy, pero sigo atento y me preocupan mucho de cuando llegan a la iglesia y como cuando a veces también se les rechaza porque si vienen tatuados, porque si traen aretes, porque si esto. Y me gustó mucho porque todos los domingos enseño y yo trato de estos temas y les digo, es que a veces cuando escuchamos de un homosexual o de alguien que tiene tendencias homosexuales o tiene un pasado homosexual o está muy afeminado o cosas así, sí, lo más fácil es juzgar en vez de decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tiene este tipo, no conocemos su niñez, no sabemos su niñez, pero lo más maravilloso que yo pienso que encierra este testimonio, Vero, porque yo sé que tú también quieres comentar algo, es cómo el amor de esas personas estuvo disponible para guiar a Alan un buen camino y no rechazarlo. Y yo pienso que eso es algo bien bonito, que el amor de la congregación se pueda sentir, aunque no hay que poner los ojos en el hombre, ¿verdad? Sino hay que ponerlos en Dios, que esto fue lo que hicieron tú y tu amigo, que a pesar de tanto coraje que tenían, ustedes se dejaron guiar por el amor y no por lo que estaba diciendo la congregación. Entonces yo pienso que fue lo mejor que hicieron. Yo te felicito, yo le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque te rescató. Y te felicito porque buscaste lo mejor, como lo dijiste en las escrituras. Esa es la mejor respuesta que pudiste tener. Porque nosotros como humanos quizás te podemos defraudar o te podemos dar una mala palabra. Pero lo que son las escrituras, no fallan. Esas no fallan. Es correcto. Y de mi parte, eres un gran ejemplo. Ayer yo escuchaba un audio donde un pastor decía que uno de los hijos del pastor iba a ser criticado porque él usaba gorra para ir a la iglesia. Siempre, usaba gorra para el diario. Y su papá le dijo, vamos a la iglesia. Y él dijo, papá, voy a ir, pero me voy a llevar la gorra puesta. No me voy a quitar mi gorra. Pero el pastor dijo, yo sé que la congregación lo van a criticar. Porque lo van a criticar. Así fue. Lo vieron diferente porque traía gorra, pero lo que el pastor estaba feliz era porque él aceptó como era su hijo y no por religioso. Exacto. Iba a decirle, quítatelo porque ¿qué va a decir la congregación? A él no le importó la congregación, a él le importaba su hijo, lo que se acercara. Claro, ¿sabes por qué? Porque a veces le damos el valor a lo que no lo tiene. ¿Cómo vas vestido? A tu cachucha.
un montón de preferencias personales de ciertos líderes o ciertos... Tatuajes. Cuando el Señor nos ha dado un estatus y un valor, dime tú, si no es un valor que el Señor no haya socorrido a los ángeles y a nosotros nos socorre una y otra vez, ¿o no dice eso el Salmo 8:4? ¿Quién es el ser humano para que lo tengas constantemente en tu memoria? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas siempre de gloria. Es el valor que el Señor nos ha dado al ser humano, es la dignidad y porque somos una imagen de Él. Y ahora resulta que a mí porque se te nota poquito aquí, que porque allá, ¿por qué le quitas el valor a un ser humano? Independientemente de que alguien no sea cristiano, tiene un valor porque es creación de Dios. Y esto es bien bello, es algo que yo he entendido en todo este caminar. Y la otra es que todo ser humano tiene una lucha y una atracción y un sentimiento por el cual no debe accionar. Un matrimonio heterosexual, por estar casados, no renuncian a que a la mujer le gusten los hombres y al varón le gusten las mujeres, le siguen gustando, pero es el compromiso, su matrimonio, el que hacen que no accionen a esos sentimientos. Entonces, todo varón, toda mujer que estamos en Cristo, tenemos una lucha y una atracción. Llámese atracción al mismo sexo, mentira, orgullo, chisme. Todos tenemos algo que rendir al Señor, drogas, alcohol. Entonces, la atracción al mismo sexo no es la blasfemia contra el Espíritu Santo ni el pecado imperdonable. Dejemos de hacerlo muy grande, porque esa es la primer parte que yo hablo para poder discipular a alguien. Dejar de hacer tan grande la lucha, porque para el Señor es eso igual de abominable que el altivo. Y lo dice la Escritura. Exacto. Y para Dios es algo tan sencillo de remover de la vida del hombre cuando nosotros lo hacemos grande a Él y no grande a la lucha, no grande a la tentación. Cuando en nuestra vida sale de nuestros labios, Señor, tú eres más grande que esta persona que está en adulterio, que ese espíritu que quiere hacer que mi esposo me falle. Tú eres más grande que esos ojos altivos. Así que vamos a humillarnos, vamos a darle lugar a Dios y vamos a creerle a Dios que Él puede hacer la transformación, así como le hizo en mí, la hizo en Vero, así como tú, Alan. Y gracias, hermano, porque realmente ese es un hombre. Ese es un hombre, el que, o sea, en el buen sentido de la palabra, el que confiesa, el que dice, porque dice la palabra del Señor, que si confesamos con nuestros labios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, sabemos que tú estás haciendo ahorita, vamos a estar orando por ti, así como se lo dijimos a Ulises, que sean un instrumento en las manos de Dios para estas generaciones que ponen a veces más grandes sus ideologías o su propia identidad, cuando al que debemos de poner más grande es a nuestro Dios, por el cual nos debemos de sentir orgullosos, porque somos creación de Él y tenemos un propósito, es de nuestro Dios. Amén, así Alan, es. te mandamos un abrazo muy fuerte, hermano, y yo sé que no va a ser la última. Ojalá que un día estés en San Antonio y que puedas venir y podamos hacer algo para que lo compartas con los jóvenes y que las nuevas generaciones sepan que si hay un Dios grande, que transforma, que cambia, claro que sí, y que nos ama. Sería un gusto. Nos vemos por allá. Saludos, Vero. Salud. Gracias a los que nos ayudan. Saludos.